De la rejection a la redención. Una historia de dolor, coraje y sacrificio. Imagina que tus propios hermanos te echan de casa. Imagina cargar toda la vida con la etiqueta de hijo bastardo. Imagina que, años después, esas mismas personas que te rechazaron vienen a rogarte desesperadamente por ayuda. Y por último, imagina que haces un juramento que le costaría la vida a la persona que más amas en el mundo. Estás a punto de conocer una de las historias más brutalmente honestas de la Biblia. Una narrativa que Hollywood no podría inventar porque es demasiado cruda, demasiado real, demasiado humana. Esta es la historia completa de Jefté. No la versión suavizada que quizá conozcas, sino la saga completa de un hombre que transformó la rejección en liderazgo, el trauma en triunfo y el dolor en un propósito divino. Los estudios muestran que los niños rechazados por sus padres tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar trastornos mentales, un 40% más de abandonar los estudios y un 60% más de riesgo de involucrarse en actividades criminales. Pero Jefté rompió esas estadísticas. ¿Cómo? ¿Qué convirtió a un proscrito en un libertador? ¿Qué hizo que Dios eligiera precisamente al rechazado para salvar a una nación? En los próximos 40 minutos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia extraordinaria. Vas a descubrir detalles arqueológicos que pocos conocen. Vas a entender el contexto político que hizo que Jefté fuera necesario. Vas a sentir el dolor crudo de la rejección familiar y vas a presenciar una de las negociaciones más brillantes de la historia antigua. Lo más importante, vas a salir de aquí sabiendo que, si Dios pudo usar a Jefté, también puede usarte a ti, sin importar tu pasado, tus cicatrices o las etiquetas que te hayan puesto. Si alguna vez te han etiquetado, rechazado o subestimado, deja un 1 en los comentarios. Si alguna vez te has preguntado si Dios puede usar a alguien con tu historial, deja un 2. Esta historia es especialmente para ti. Israel en colapso. La realidad histórica. Estamos alrededor del 1100 a.C., durante lo que los historiadores llaman la Edad del Hierro temprana en el Levante. El mundo antiguo estaba en ebullición. El poderoso imperio hitita había colapsado, creando un vacío de poder enorme. Los pueblos del mar, incluidos los filisteos, se estaban estableciendo en la costa mediterránea. Y en medio de esta turbulencia geopolítica, Israel luchaba por sobrevivir como nación. Las excavaciones recientes en Tel es-Said Yeh, la antigua Zaretán, y Tel Deir Ala, posiblemente Sukkot, revelan capas de destrucción que datan precisamente de este período. Se encontraron puntas de flechas amonitas, cerámica rota enterrada a toda prisa y evidencia de incendios generalizados. La arqueología lo confirma. Esta fue una época de guerra constante y devastación. Galaad no era solo un nombre, era una región estratégica crucial. Situada en la meseta transjordana, entre el mar de Galilea y el mar Muerto, controlaba las principales rutas comerciales entre Damasco y Egipto. Era rica en pastos, tenía agua abundante y era famosa por el bálsamo de Galaad, una valiosa resina medicinal mencionada por Jeremías. Imagina colinas ondulantes cubiertas de bosques de robles, valles fértiles donde pastaban miles de ovejas y cabras, y ciudades fortificadas estratégicamente ubicadas en laderas defensivas. Era una tierra que todos querían controlar. La situación era desesperada. Israel enfrentaba presión militar en dos frentes. En el oeste, los filisteos, con su tecnología superior de hierro, dominaban la llanura costera y presionaban constantemente a las tribus centrales. Tenían carros de guerra, armaduras avanzadas y monopolizaban la metalurgia. En el este,
Los amonitas, descendientes de Lot, aprovecharon la debilidad israelita para expandir su territorio. Durante 18 largos años, casi una generación entera, oprimieron a Galaad, cobrando pesados tributos, confiscando tierras y humillando a la gente. El patrón era siempre el mismo y brutal. 1. Israel peca. Abandona a Yahvé por dioses locales. Segundo, Dios lo entrega. Permite la opresión extranjera. 3. Israel clama. En el dolor se acuerda del verdadero Dios. Cuarto, Dios levanta un juez, un libertador improbable. Quinto, liberación temporal, inevitablemente seguida por una nueva apostasía. Jefté surge en el 6º ciclo de este devastador patrón. Israel estaba agotado espiritualmente, derrotado militarmente y traumatizado psicológicamente. La familia disfuncional de Jefté. El patriarca Galaad, poder y contradicción. El padre de Jefté se llamaba literalmente Galaad, un nombre que significaba montón de testimonio o lugar rocoso. Esto sugiere que era una figura prominente, posiblemente el fundador o líder principal de la ciudad de Mizpa en Galaad. En la cultura semítica, cuando un hombre le daba su nombre a un lugar, indicaba una gran riqueza, influencia o conquista militar. Galaad tenía múltiples esposas, una práctica común entre los hombres ricos de la época. Tenía una esposa principal, madre de sus hijos legítimos, pero también mantenía relaciones con otras mujeres, incluidas las prostitutas. En el antiguo Oriente Medio, la estructura familiar era rígidamente patriarcal y jerárquica. Esposa principal. Tenía un estatus legal y sus hijos eran herederos automáticos. Concubinas. Mujeres de estatus inferior, a menudo esclavas o exesclavas. Prostitutas. Mujeres fuera de la estructura matrimonial formal. Hijos legítimos. Tenían pleno derecho a la herencia y al nombre de la familia. Hijos ilegítimos. No tenían ningún derecho legal y a menudo eran expulsados en la adolescencia. La madre prostituta. El estigma social. Jueces 11:1 es brutalmente honesto. Jefté el Galadita era un valiente guerrero. Era, sin embargo, hijo de una prostituta, y Galaad era el padre de Jefté. La palabra hebrea usada es Isha Zoná, una mujer que literalmente vendía su cuerpo. No era una concubina ni una esposa secundaria, sino una prostituta profesional. Esto colocaba a Jefté en la posición social más baja posible, en una cultura donde la identidad provenía de un linaje paterno puro. Imagina el impacto psicológico. Cada vez que Jefté entraba a un lugar, la gente susurraba. Toda presentación social incluía su vergonzoso origen. Cada conversación sobre la familia le recordaba su ilegitimidad. Era un trauma social constante e ineludible. Los hermanos crueles. Dinámica familiar tóxica. Cuando los hijos de la esposa legítima crecieron, la tensión familiar llegó a un punto de ruptura. El texto bíblico registra sus palabras exactas. Tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Esta expulsión no fue un impulso adolescente, fue una decisión calculada y legal. En la ley del antiguo Oriente Medio, los hijos ilegítimos podían ser expulsados para proteger la herencia de los hijos legítimos. Pero eso no hacía que el acto fuera menos cruel o traumático. Las investigaciones modernas sobre el rechazo familiar muestran impactos devastadores. Baja autoestima crónica. Dificultad para formar vínculos de confianza. Necesidad excesiva de demostrar el valor propio. Tendencia al aislamiento o a la sobrerealización compensatoria.
ira reprimida que puede estallar en violencia o transformarse en una determinación férrea. Jefté experimentó todos estos traumas, pero en lugar de destruirlo, forjaron en él una determinación inquebrantable. El exilio transformador. El viaje a Tob, la tierra de Tob. Ubicación estratégica. Tob estaba aproximadamente a 50 kilómetros al noreste de Mizpa, probablemente en lo que hoy es el sur de Siria. Era una zona fronteriza, fuera del control directo de cualquier reino establecido, una tierra de nadie perfecta para proscritos y refugiados. La región era montañosa, con densos bosques y cuevas naturales que ofrecían escondites ideales. Tenía suficientes pastos para mantener rebaños, pero era lo suficientemente remota para evitar la atención de las autoridades. Era, literalmente, el fin del mundo conocido para alguien de Galaad. La psicología de la partida forzada. Imagina a Jefté haciendo ese viaje. No fue una aventura elegida, fue un exilio humillante. Cada paso lo alejaba más de todo lo que conocía. Su lengua, su cultura, su gente, sus recuerdos de infancia. Pero también lo alejaba del rechazo constante, de las miradas de desprecio, de los susurros crueles. Para un joven traumatizado, ese viaje solitario por las montañas debe haber sido simultáneamente liberador y aterrador. Los hombres vacíos. Formando una nueva familia. La Biblia usa una expresión poderosa. Hombres ociosos se juntaron con Jefté. La palabra hebrea, rekim, significa literalmente hombres vacíos. Personas sin posesiones, sin familia, sin estatus social. Eran los descartados de la sociedad. Fugitivos de la justicia que escapaban de venganzas de sangre. Deudores que perdieron todo y huyeron de los acreedores. Huérfanos que crecieron sin familia ni protección. Otros hijos ilegítimos expulsados de sus hogares. Sobrevivientes de guerra cuyas ciudades fueron destruidas. Aventureros que buscaban una nueva oportunidad en la vida. Jefté no solo se unió a ellos, sino que se convirtió en su líder natural. Por primera vez en su vida no era el hijo bastardo, sino simplemente Jefté, nuestro comandante. La Universidad de la Supervivencia. En Tob, Jefté recibió una educación que ninguna escuela formal podría ofrecer. Liderazgo práctico. Manejar un grupo de hombres desesperados y temperamentales le enseñó diplomacia, autoridad y resolución de conflictos. Estrategia militar. Al planear ataques a caravanas y defenderse de represalias, desarrolló sofisticadas habilidades tácticas. Negociación. Al tratar con diferentes tribus, comerciantes y autoridades locales, aprendió el arte de la diplomacia internacional. Economía. Al gestionar recursos limitados y distribuir botines de guerra, entendió los principios de la administración y la justicia distributiva. La reputación creciente. Gradualmente, Jefté dejó de ser solo un líder de bandidos para convertirse en una fuerza militar respetada en la región. Las caravanas le pagaban para protegerlas. Las pequeñas ciudades contrataban sus servicios. Los reyes menores buscaban alianzas con él. El Gibor Hayil, valiente guerrero, que había sido rechazado en Galaad, se estaba convirtiendo en una leyenda en las tierras fronterizas. Su fama se extendía por las rutas comerciales, en los mercados y en las conversaciones de los viajeros. La ironía divina en la preparación, Dios preparando al improbable. Mientras los hijos legítimos de Galaad vivían cómodamente en sus heredades, durmiendo en camas blandas y comiendo comida abundante, Dios estaba forjando un libertador en las montañas salvajes de Tob. El rechazado estaba siendo preparado para salvar a los que lo rechazaron. Esta es una constante en la Biblia.
Dios elige lo improbable, prepara al despreciado y usa al rechazado para confundir a los poderosos. La crisis que lo cambió. Todo la escalada amonita. De la opresión a la guerra total. 18 años de humillación. Durante 18 largos años, los amonitas no solo cobraron tributos de Galaad, sino que sistemáticamente humillaron y degradaron a la gente. Imagina casi 2 décadas de tributos aplastantes, hasta el 50% de la producción agrícola confiscada anualmente. Humillación pública. Ancianos israelitas forzados a inclinarse ante oficiales amonitas. Violencia arbitraria. Soldados amonitas golpeando a los israelitas por cualquier pretexto. Profanación religiosa. Altares a Yahvé destruidos y reemplazados por santuarios a Moloc. Esclavitud sexual. Mujeres israelitas forzadas a servir a los soldados amonitas. Toda una generación creció conociendo solo la opresión. Los jóvenes de 18 años nunca habían experimentado la libertad. La decisión fatal. Amonita. Entonces, el rey amonita cometió un error estratégico fatal. Interpretando la pasividad israelita como una debilidad total, decidió anexar permanentemente todo el territorio de Galaad. Ya no serían tributarios, sino una conquista total. Movilizó un ejército masivo, estableció guarniciones permanentes y comenzó a redistribuir las tierras israelitas a los colonos amonitas. El mensaje era claro. Ya no son un pueblo tributario. Ahora son esclavos conquistados. El despertar de la desesperación. Esta escalada despertó algo primordial en los galaaditas, el instinto de supervivencia nacional. Se dieron cuenta de que no solo enfrentaban una opresión continuada, sino la extinción como pueblo. Los ancianos se reunieron en Mizpa, irónicamente, la ciudad natal de Jefté. El consejo fue sombrío. Tenían 2 opciones: rendirse por completo y aceptar la esclavitud permanente, o luchar y probablemente morir con dignidad. La humillante admisión de la necesidad. Evaluando los recursos militares. Los líderes de Galaad hicieron un inventario brutal de sus recursos. Soldados, principalmente granjeros y pastores, sin entrenamiento militar serio. Armas, espadas caseras, lanzas de granja, algunos arcos simples. Experiencia. Décadas de pasividad habían eliminado la tradición militar. Liderazgo. Ningún comandante con experiencia real en la batalla. La realización dolorosa. Entonces, alguien mencionó lo impensable. ¿Y qué hay de Jefté? El silencio debió ser ensordecedor. El nombre que habían intentado olvidar, el hombre que habían expulsado, el hijo bastardo que se había convertido en leyenda en las montañas. Todos conocían su reputación, todos sabían que era su única oportunidad real de victoria. Pero el orgullo es un veneno lento y mortal. La humillación de los orgullosos. El camino de la vergüenza hasta Tob, preparando la delegación. La decisión de buscar a Jefté no se tomó a la ligera. Los acalorados debates duraron días. Algunos ancianos argumentaban que era mejor morir con orgullo que rogarle ayuda al bastardo. Otros, más pragmáticos, insistían en que el orgullo no vencería a los amonitas. Finalmente, la realidad se impuso. Formaron una delegación oficial. Hombres que probablemente habían participado en la decisión original de expulsar a Jefté de Galaad. La ironía era palpable y amarga. La larga caminata de la humillación. Imagina ese viaje de 50 kilómetros hasta Tob. Cada paso era una admisión de fracaso. Cada kilómetro, una confesión de que habían juzgado mal. Cada parada para descansar, una oportunidad para reconsiderar si realmente necesitaban humillarse tanto. A medida que se acercaban al territorio de Jefté,
comenzaron a encontrar evidencia de su influencia. Caminos bien patrullados, caravanas protegidas, pequeñas fortificaciones estratégicamente posicionadas. El bandido había creado un mini reino eficiente. Cuando finalmente llegaron al campamento principal de Jefté, quedaron impresionados. No era un grupo desorganizado de proscritos, era una fuerza militar disciplinada, con tiendas organizadas, centinelas alertas y una estructura jerárquica clara. El encuentro tenso. El juego psicológico. Jefté los recibió, pero no como los suplicantes desesperados esperan ser recibidos. Los hizo esperar. Una estrategia psicológica brillante. Dejó que sintieran el peso de su propia necesidad. Cuando finalmente apareció, la transformación era obvia. El joven rechazado se había convertido en un hombre formidable. Cabello prematuramente canoso por las dificultades, cicatrices de batalla, músculos desarrollados por el entrenamiento constante y sobre todo confianza. La confianza de alguien que había demostrado su valor una y otra vez. La propuesta directa. Ven a ser nuestro comandante para que luchemos contra los amonitas. La respuesta devastadora de Jefté. ¿No fueron ustedes los que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora, cuando están en apuros? El silencio que siguió debió ser mortal. Jefté había puesto el dedo en la herida más dolorosa. Su hipocresía, su oportunismo, su completa falta de amor o justicia anteriores. La negociación brillante, un máster en diplomacia. Pero a Jefté no lo movía solo la venganza. Era demasiado estratégico como para perder una oportunidad histórica. Su siguiente jugada fue magistral. Si me traen de vuelta para luchar contra los amonitas y el Señor los entrega en mis manos, ¿seré realmente su líder? Observa la genialidad. 1. Condicionó la victoria a la aprobación divina, si el Señor los entrega. 2. Exigió un liderazgo permanente, no temporal. Seré realmente el líder. 3. Los forzó a comprometerse públicamente. No aceptaría promesas privadas. La confirmación solemne. El pacto público. Los ancianos, desesperados, estuvieron de acuerdo. El Señor será testigo entre nosotros si no hacemos lo que has dicho. Entonces hicieron algo extraordinario. Fueron a Mizpa y repitieron el acuerdo públicamente delante del Señor. Transformaron un acuerdo político en un pacto religioso. Jefté había conseguido no solo el mando militar, sino el reconocimiento oficial como líder de Galaad. El rechazado se había convertido en el rey de facto de su propio pueblo. El diplomático brillante. La cara desconocida de Jefté, el estratega político. El intento de paz, revelando el carácter. Antes de ir a la guerra, Jefté hizo algo que revela una dimensión completamente desconocida de su carácter. Intentó resolver el conflicto diplomáticamente. Esta no era la acción de un hombre sediento de venganza o violencia, sino de un líder maduro que prefería la justicia a la guerra. Envió embajadores oficiales al rey amonita con un mensaje cuidadosamente elaborado. Esta carta diplomática es una obra maestra de la argumentación jurídica internacional. Análisis de la argumentación jurídica. La carta de Jefté al rey amonita contiene 4 argumentos legales sofisticados. 1. Argumento de precedencia legal. Israel no tomó las tierras de Moab ni de Amón. Jefté demostró un conocimiento detallado de la historia internacional. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés evitó explícitamente los territorios moabita y amonita, respetando su soberanía establecida. Segundo argumento histórico detallado. Jefté reconstruyó todo el trayecto israelita. Cuando Israel subió de Egipto, caminó por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom.
Pero el rey de Edom no escuchó. Esta reconstrucción histórica demuestra que Jefté no era solo un guerrero, era un hombre educado, que conocía las tradiciones y la historia legal de su pueblo. 3. Argumento de prescripción temporal. ¿Por qué no las recuperaron en ese tiempo durante los 300 años en que Israel habitó en Hesbón y en sus aldeas? Un argumento jurídico sofisticado, basado en el principio de que la ocupación prolongada y pacífica establece un derecho legal. 300 años de posesión israelita creaban una legitimidad incuestionable. Cuarto argumento teológico diplomático. ¿No poseerás tú lo que Quemos, tu Dios, te hizo poseer? Así, todo lo que el Señor, nuestro Dios, despojó de delante de nosotros, eso poseeremos nosotros. Brillante. Jefté usó la propia teología amonita en su contra. Si ellos creían que Quemos les había dado territorio, debían aceptar que Yahvé le había dado territorio a Israel. La sofisticación intelectual sorprendente. Esta carta revela que Jefté poseía conocimiento histórico enciclopédico, comprensión del antiguo derecho internacional, habilidades diplomáticas de nivel real, capacidad de argumentación teológica comparativa. ¿Dónde habría adquirido un hijo bastardo expulsado de casa semejante educación? Probablemente durante sus años en Tob, interactuando con comerciantes internacionales, diplomáticos viajeros y refugiados educados de varias naciones. La Universidad de la Vida Real había producido un intelectual formidable. El rechazo amonita, exponiendo la verdadera naturaleza. La respuesta del rey amonita fue reveladora. Silencio total. Ni siquiera se dignó a responder la argumentación de Jefté. Esta negativa a entablar una conversación diplomática expuso la verdadera naturaleza del conflicto. No se trataba de derechos territoriales legítimos, sino de poder bruto y codicia imperial. Los amonitas no querían justicia, querían conquista. No buscaban una resolución, buscaban la dominación total. La unción divina, el momento decisivo. El Espíritu del Señor, viniendo sobre Jefté. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Jueces 11:29. Esta es una de las declaraciones más significativas de toda la narrativa. No fue solo una aprobación divina, fue una capacitación sobrenatural. El mismo Espíritu que había capacitado a Moisés, Josué y otros líderes de Israel, ahora reposaba sobre el hijo bastardo rechazado. La unción divina confirmó varias realidades. 1. Dios había elegido a Jefté desde el principio. 2. Sus años de sufrimiento fueron preparación, no castigo. 3. Su rechazo por parte de los hombres no afectó su elección por parte de Dios. 4. Ahora poseía autoridad y poder sobrenatural para la misión. La movilización nacional. Con la unción divina confirmada, Jefté movilizó no solo a Galaad, sino también a las tribus israelitas adyacentes. Hombres de Manasés, Aser y Neftalí respondieron a su llamado. El proscrito se había convertido en un líder nacional reconocido. El voto trágico, un análisis profundo. El contexto psicológico del voto. La presión interior insoportable. ¿Por qué Jefté hizo ese voto desesperado? Para entenderlo, necesitamos ponernos en su lugar en el momento de la decisión. Imagina la presión psicológica acumulada. Síndrome del impostor. A pesar de toda su competencia, una voz interior le susurraba: «No deberías estar aquí». Recuerdos del rechazo. Cada momento de estrés reactivaba las heridas de la expulsión familiar.
Expectativas imposibles. Todo Galaad esperaba que él lograra lo que ningún otro había podido. Responsabilidad abrumadora. El destino de su nación descansaba sobre sus hombros. Necesidad de validación. Tenía una necesidad desesperada de probar que Dios realmente lo había elegido. El trato desesperado con Dios. Jefté hizo un voto al Señor. Si entregas por completo a los amonitas en mi mano, entonces el que me salga a recibir de las puertas de mi casa cuando regrese victorioso de los amonitas, este será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Analiza cada palabra de este terrible voto. Si entregas por completo, una condicionalidad absoluta basada en la victoria total. En mi mano, una personalización de la responsabilidad. El que me salga a recibir, una especificidad fatal. Este será del Señor, una consagración religiosa. Lo ofreceré en holocausto, una promesa de sacrificio literal. Análisis teológico del voto. El voto de Jefté revela varias dimensiones teológicas problemáticas. 1. Negociar con Dios. Jefté intentó comprar la victoria divina, como si Dios necesitara incentivos para cumplir su voluntad. Esto demuestra una comprensión inmadura de la naturaleza de Dios. 2. Influencia pagana. Al crecer en una familia sincretista, su padre tenía un altar a Baal. Jefté pudo haber sido influenciado por prácticas cananeas, donde los sacrificios humanos compraban favores divinos. 3. Trauma psicológico. El voto pudo haber sido una manifestación del TPT no tratado. Las personas traumatizadas a menudo hacen promesas extremas en momentos de estrés. 4. Falta de conocimiento de la ley. La Torá prohibía claramente los sacrificios humanos. Jefté, educado fuera de Israel, pudo no haber conocido completamente la ley mosaica. El elemento cultural impactante. En el contexto cultural de la época, el voto de Jefté no era completamente sin precedentes. Reyes como Mesa de Moab sacrificaron hijos en momentos de crisis militar. 2 Reyes 3:27. El propio Abraham casi sacrificó a Isaac. En la mente de Jefté pudo haber parecido un precio apropiado por la salvación nacional. Pero eso no hacía que el voto fuera correcto ni necesario. La victoria abrumadora. Cumplimiento divino. La campaña militar devastadora. Dios honró su parte del acuerdo de forma espectacular. La victoria de Jefté fue tan completa que redefinió el equilibrio de poder en la región durante generaciones. La Biblia registra: los hirió con una gran matanza, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta Abel Keramim. Análisis de la campaña. Aroer a Minit, un frente de aproximadamente 40 kilómetros. 20 ciudades, destrucción sistemática de la infraestructura amonita. Abel Keramim, la llanura de las viñas, destrucción de la base agrícola amonita. Gran matanza, aniquilación de las fuerzas militares enemigas. El impacto geopolítico. Esta victoria tuvo consecuencias regionales masivas. Los amonitas fueron empujados de regreso a sus tierras originales al este. Las rutas comerciales fueron liberadas para Israel. Las tribus vecinas reconocieron a Jefté como el poder militar dominante. La moral israelita fue restaurada después de décadas de humillación. Durante casi 300 años después de esta victoria, los amonitas no pudieron recuperarse militarmente. La devastadora tragedia personal. El regreso del héroe. Cruel ironía del destino. El viaje triunfal de regreso. Imagina el regreso de Jefté a Mizpa. Ciudades enteras salieron a recibirlo. Los niños cantaban canciones improvisadas sobre el libertador. Los hombres gritaban su nombre. Las mujeres arrojaban flores a su paso.
El proscrito se había convertido en el salvador nacional. El hijo bastardo era ahora el héroe de Israel. Cada paso hacia casa debió traer una mezcla embriagadora de vindicación y triunfo. Pero hay una ley cruel en la vida. Nuestros mayores triunfos a veces traen nuestras mayores tragedias. La escena más desgarradora de la Biblia: la hija que sale bailando. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, he aquí que su hija le salió al encuentro con panderos y danzas. Y ella era su única hija. No tenía más hijos ni hijas. Cada palabra de esta frase es una daga en el corazón. Su hija le salió al encuentro. Ella corrió a celebrar a su padre, el héroe. Con tamboriles y danzas, pura e inocente alegría. Ella era su única hija. No había otros hijos para compartir su amor. No tenía más hijos ni hijas. Ella era todo lo que tenía en el mundo. La ironía es devastadora. El hombre que pasó la vida siendo rechazado por fin tenía a alguien que lo amaba incondicionalmente, y su propio voto la había condenado. El momento del horror. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo: «Ay, hija mía, me has derribado por completo y te has convertido en mi perturbadora, porque he abierto mi boca al Señor y no puedo retractarme». Imagina el horror de este momento de reconocimiento. La alegría transformada instantáneamente en agonía. La comprensión de que su propia promesa había sellado el destino de la única persona que lo amaba. El peso abrumador de que no podía retractarse de un voto hecho a Dios. Rasgó sus vestiduras es la máxima expresión de lamento en el mundo antiguo. Era lo que se hacía cuando un hijo moría, cuando ocurría una tragedia irrevocable. La noble respuesta de la hija. La respuesta de la hija es una de las demostraciones más extraordinarias de madurez y fe en toda la Biblia. Padre mío, has abierto tu boca al Señor. Haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Analiza la sofisticación de esta respuesta. Has abierto tu boca al Señor. Reconoce la seriedad religiosa del voto. Haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca. Acepta las consecuencias sin amargura. Porque el Señor te ha vengado. Conecta su sacrificio con la victoria nacional. De tus enemigos. Demuestra comprensión del contexto más amplio. Esta joven, cuyo nombre ni siquiera se conserva en las Escrituras, demuestra una grandeza de alma que contrasta trágicamente con el voto precipitado de su padre. El pedido final, 2 meses de lamento, el último deseo. Ella le dijo: «Concédeme esto, déjame por 2 meses, para que vaya por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». ¿Por qué específicamente llorar mi virginidad? En la cultura israelita, ser madre no era solo un deseo personal, era una responsabilidad sagrada. Toda mujer esperaba contribuir a la continuidad del pueblo de Dios a través de la maternidad. La virginidad perpetua significaba nunca experimentar el amor conyugal, nunca llevar hijos en su vientre, nunca contribuir a la continuación del linaje familiar. Morir sin dejar un legado genético o un memorial familiar. La comunidad femenina de lamento. Sus compañeras no eran solo amigas, eran una comunidad de lamento. En el mundo antiguo, el luto era comunitario, especialmente entre mujeres. Pasarían 2 meses en los montes, llorando juntas, cantando canciones fúnebres, procesando la tragedia colectivamente, creando memorias finales de amistad y juventud. Era un ritual de despedida de la vida que ella nunca viviría. El gran misterio: sacrificio literal o consagración. El debate milenario.
El texto bíblico es deliberadamente ambiguo sobre lo que sucedió exactamente después de los 2 meses. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, y él hizo con ella conforme al voto que había hecho. Interpretación 1. Sacrificio literal. Argumentos a favor. El voto mencionaba específicamente holocausto. El lenguaje es paralelo a otros sacrificios bíblicos. El contexto cultural donde los sacrificios humanos ocurrían ocasionalmente. La extrema gravedad del lamento de 2 meses. Interpretación 2. Consagración perpetua. Argumentos a favor. La Torá prohibía categóricamente los sacrificios humanos. El texto enfatiza la virginidad en lugar de la muerte. Ana entregó a Samuel al templo de manera similar. La tradición judía posterior rechazaba el sacrificio literal, la evidencia textual ambigua. Ella no conoció varón puede significar que murió antes de casarse o que mantuvo un celibato perpetuo. La institución anual de lamento puede conmemorar la muerte o la pérdida de una vida normal. El silencio sobre los detalles de la ejecución es inusual si se tratara de un sacrificio literal. Implicaciones teológicas de cada interpretación. Si fue sacrificio literal. Dios permitió una tragedia para respetar el libre albedrío humano. Jefté cometió un error terrible basado en una comprensión teológica defectuosa. La historia sirve como una advertencia contra los votos precipitados. Demuestra cómo el trauma personal puede llevar a decisiones espiritualmente destructivas. Si fue consagración. Dios encontró una manera de honrar el voto sin exigir la muerte. La hija vivió, pero sacrificó una vida normal por un propósito divino. Hay paralelos con otras mujeres que sirvieron en el tabernáculo. Es menos traumático, pero aún trágicamente restrictivo. El memorial anual, un recuerdo perpetuo. La tradición de 4 días. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel iban a lamentar a la hija de Jefté, el galaadita, por 4 días al año. Esta tradición revela aspectos profundos de la cultura israelita. Solidaridad femenina. Las mujeres honraban a una de las suyas. Memoria colectiva. Se preservaban historias importantes a través de un ritual. Procesamiento del trauma. Se ritualizaba el luto para hacerlo soportable. Crítica implícita. El ritual pudo haber sido una forma sutil de criticar el voto de Jefté. Durante generaciones, jóvenes israelitas salían anualmente a procesar esta tragedia, asegurando que la historia nunca fuera olvidada. El conflicto con Efraín. Liderazgo a prueba. La arrogancia de Efraín. La provocación tribal. Justo después de la victoria sobre los amonitas, Jefté enfrentó un desafío interno igualmente peligroso. La tribu de Efraín, tradicionalmente dominante en Israel, estaba furiosa por no haber sido convocada para la batalla. Su acusación fue simultáneamente arrogante y amenazadora. ¿Por qué fuiste a pelear contra los amonitas y no nos llamaste para ir contigo? Quemaremos tu casa contigo. La psicología de la envidia tribal. Efraín no estaba preocupado por la exclusión. Estaba celoso de la gloria militar de Jefté. Querían parte del crédito y del botín, a pesar de no haber arriesgado nada en la batalla. La respuesta diplomática de Jefté. La respuesta inicial de Jefté demuestra una madurez política. Yo y mi pueblo tuvimos una gran disputa con los amonitas, y cuando los llamé, no me librasteis de sus manos. Jefté expuso la hipocresía efraimita. 1. Fueron llamados al principio, pero no respondieron. 2.
Galaad luchó solo durante 18 años de opresión. 3. Efraín solo apareció después de que la victoria ya estaba asegurada. La brutal guerra civil. La escalada a la violencia. Cuando la diplomacia falló, Efraín movilizó ejércitos contra Jefté. Era una guerra civil en pleno período de vulnerabilidad después de una guerra externa. La batalla fue decisiva. Jefté, un veterano de innumerables campañas, derrotó fácilmente a los inexpertos efraimitas, pero luego implementó una estrategia psicológica brillante para impedir futuras rebeliones. La prueba del Sibolet. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, «Déjame pasar», los hombres de Galaad le preguntaban, «¿Eres efraimita?». Y si él respondía, «No», entonces le decían, «Di pues, Sibolet». Pero él decía, «Sibolet», porque no podía pronunciarlo bien. Entonces lo prendían y lo mataban junto a los vados del Jordán. La genialidad lingüística. Sibolet significaba espiga de trigo o corriente de agua. Los efraimitas tenían dificultad con el sonido es y pronunciaban s. Era una prueba instantánea e infalible de identidad tribal. Era imposible de falsificar sin un entrenamiento fonético extenso. El resultado devastador. Cayeron de Efraín en ese tiempo 42.000. Esta fue una de las mayores mortandades de guerra civil en la historia de Israel hasta ese momento. Las implicaciones del liderazgo de hierro. Estableciendo autoridad definitiva. La guerra contra Efraín estableció a Jefté como un líder nacional incontestable. Ninguna tribu se atrevería a desafiarlo nuevamente. Pero también reveló el precio del liderazgo eficaz. Jefté se había convertido exactamente en el tipo de líder que Israel necesitaba, decisivo, implacable, eficaz. Pero también había perdido parte de su humanidad en el proceso. El legado complejo de Jefté. Los 6 años de gobierno-administración eficaz. Jefté juzgó a Israel 6 años. Jueces 12:7. Estos 6 años se caracterizaron por paz externa, ninguna invasión extranjera durante su gobierno, estabilidad interna, el fin de las guerras tribales después de la derrota de Efraín, prosperidad económica. Las rutas comerciales liberadas generaron riqueza. Fortalecimiento militar. Israel desarrolló capacidades defensivas permanentes. Jefté demostró ser no solo un guerrero eficaz, sino un administrador competente. La muerte del libertador. El final solitario. Murió Jefté, el galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Observa la falta de especificidad. En una de las ciudades de Galaad, ni siquiera su ciudad de entierro fue considerada digna de preservación histórica. Para un hombre que salvó a la nación, fue un final sorprendentemente oscuro. Quizás reflejaba la naturaleza trágica de su vida. Grandes logros manchados por un gran dolor personal. Jefté en el Nuevo Testamento. Rehabilitación divina. La lista de los héroes de la fe. Hebreos 11:32-34 incluye a Jefté entre los héroes de la fe. ¿Y qué más diré? Pues me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales, por la fe, vencieron reinos. Esta inclusión es profundamente significativa. 1. Redención divina. Dios eligió recordar las victorias de Jefté, no sus errores. 2. Fe reconocida. A pesar de sus defectos, Jefté confió genuinamente en Dios para la liberación. Tercer legado. Transformado.
Su historia se convirtió en inspiración, no solo en una advertencia. La perspectiva divina versus humana. Los humanos tienden a enfocarse en la tragedia del voto de Jefté. Dios eligió enfocarse en su fe para liberar a Israel. Esta diferencia de perspectiva revela algo profundo sobre la gracia divina. Dios se acuerda de nuestros éxitos y olvida nuestros fracasos cuando nos arrepentimos. Lecciones atemporales de la historia de Jefté, transformando el rechazo en propósito. 1. Tu origen no define tu destino. Jefté demostró que ser hijo bastardo no es un destino, es solo un punto de partida. Dios puede usar cualquier origen para grandes propósitos. 2. El rechazo puede ser preparación. Los dolorosos años en Tob no fueron un castigo, fueron un entrenamiento. A veces Dios usa nuestro dolor para prepararnos para nuestra misión. 3. El liderazgo tiene un precio. Jefté conquistó todo lo que siempre quiso: reconocimiento, poder, victoria, pero pagó un precio personal devastador. Los grandes líderes a menudo cargan grandes dolores. Precaución con las decisiones bajo presión. 1. Los votos precipitados son peligrosos. El voto de Jefté nos enseña a ser extremadamente cuidadosos con las promesas hechas en momentos de presión extrema. 2. Dios no necesita nuestros tratos. Tratar de comprar bendiciones divinas con promesas extremas revela una comprensión inmadura de cómo opera Dios. 3. El conocimiento bíblico es protección. Si Jefté hubiera conocido mejor la Torá, habría sabido que Dios prohíbe los sacrificios humanos. El Dios que redime. Historias rotas. Dios usa a los rechazados. La historia de Jefté es fundamentalmente sobre la gracia redentora de Dios. En una era donde el linaje determinaba el destino, Dios eligió al ilegítimo. En una cultura donde el origen social definía el potencial, Dios elevó al proscrito. Esta no fue una excepción, es el patrón bíblico. Moisés, asesino fugitivo que se convirtió en libertador. David, el hermano menor olvidado que se convirtió en rey. Pedro, el pescador impulsivo que se convirtió en líder de la Iglesia. Pablo, el perseguidor que se convirtió en apóstol. El mensaje es claro. Dios se especializa en usar a personas rotas para reparar mundos rotos. Aplicación para hoy. Si te sientes rechazado, si llevas etiquetas que no elegiste, como hijo de padres separados, vienes de una familia pobre, no tienes educación formal, tienes un pasado problemático, cometiste errores graves. La historia de Jefté declara: tus etiquetas no definen tu potencial. Si te sientes inadecuado, si miras tu misión y piensas, no estoy cualificado. Jefté tampoco estaba cualificado según los estándares humanos. Dios no llama a los cualificados, Él cualifica a los que llama. Tu inadecuación puede ser exactamente lo que Dios quiere usar. Cuando eres débil, Dios puede ser fuerte a través de ti. Si cometiste errores graves, si hiciste promesas precipitadas, tomaste decisiones bajo presión o lastimaste a personas que amas. Jefté cometió uno de los errores más trágicos de la Biblia. Aún así, Dios lo incluyó en la lista de los héroes de la fe. Tus errores no cancelan tu llamado. El arrepentimiento genuino abre el camino a la redención. Dios está buscando personas rechazadas para ser libertadores, personas rotas para ser sanadores, personas con historias complicadas para escribir capítulos de redención. Quizás tú seas el Jefté de tu generación. Quizás tu dolor sea la preparación para tu propósito.
Quizás tu rechazo sea la cualificación para tu misión. Si esta historia ha tocado tu alma, haz 3 cosas ahora. 1. Declara en los comentarios: Dios puede usarme. No importa tu pasado, tus errores o tus etiquetas. 2. Comparte este mensaje con alguien que necesite saber que Dios usa a personas rotas para reparar mundos rotos. 3. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, gracias por la historia de Jefté. Gracias por mostrarnos que usas a personas rechazadas, rotas e imperfectas. Ayúdame a ver mi dolor como preparación, mi rechazo como cualificación y mis errores como oportunidades para aprender tu gracia. Si pudiste usar a Jefté, el hijo bastardo que se convirtió en libertador, entonces también puedes usarme a mí. Toma mi historia rota y escribe con ella una narrativa de redención. En el nombre de Jesús, el mayor redentor de historias rotas. Amén. Tu historia no ha terminado. Dios todavía está escribiendo capítulos de redención. El mismo Dios que transformó a un proscrito en un libertador está trabajando en tu vida hoy. Eres amado. Eres elegido. Tienes un propósito. Sin importar lo que digan las etiquetas, eres hijo del Rey.